Hermanos y hermanas queridas, estamos nuevamente por poner a vuestra consideración en esta serie de los últimos tiempos el tema del milenio. Ya habíamos explicado al comienzo de que el tema que vamos a tratar, lo vamos a tratar en forma espiritual y literal, para que no se tome a mal lo que estamos haciendo, porque este tema ha sido un tema controversial y a la misma Iglesia ha puesto reparos cuando no se hace una buena interpretación del mismo. Bueno, entonces para lo cual vamos a dar inicio leyendo precisamente lo que dice la palabra de Dios, y hemos tomado de la Biblia de Navarra, que es una Biblia excelente, de una traducción que nos satisface sobremanera. Entonces vamos a dar lectura a esta palabra del Apocalipsis, capítulo 20. Y dice: 1000 años de reinado de Cristo y los suyos. Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano. Apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello en él, para que no seduzca más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después debe ser soltado por poco tiempo. Vi también unos tronos, a los que se sentaron en ellos se les dio potestad de juzgar. Y vi a las almas de los degollados para dar testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no adoraron a la bestia ni su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la resurrección primera. Sobre estos la muerte segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones que hay en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, y su número es como la arena del mar. Subieron por la ancha extensión de la tierra y pusieron cerco al campamento de los santos y a la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró, y el diablo, el seductor, fue arrojado al estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces hemos hecho la lectura del Apocalipsis según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10. Bien, entonces aquí vamos a tener la oportunidad de ver este dibujo que resume un poquito lo que hemos leído, ¿no? El milenio, versículos 1 al 6 del Apocalipsis, capítulo 20. Que será desatado el demonio, al final del milenio precisamente será desatado el demonio, porque al comienzo va a ser atado, pero ya después
de leer el capítulo 20, versículos 1 al 6, y comenzando con la lectura del 20 y versículo 7, pues dice que será desatado el demonio Gog y Magog. Luego vendrá la ira divina que acabamos de leer, que está en el Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 a 10, y después el juicio final, que será el Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13, que todavía no hemos leído, pero hemos resumido este capítulo 20 en ese dibujo. Bueno, entonces ahora, después de haber hecho esta lectura, hay muchos exégetas, muchos estudiosos de este capítulo, tantas conferencias en YouTube, ustedes pueden ver muchas disertaciones de grandes predicadores, de grandes sacerdotes, conocedores de este tema, grandes teólogos. Nosotros mismos hemos publicado varios libros sobre el Apocalipsis, y de lo que recuerdo, hay un libro del doctor Matovelle, este gran sacerdote ecuatoriano. Hemos publicado 2 tomos del Apocalipsis, y les digo que ha tenido una aceptación sobre todo en México, y hemos hecho ya algunas reimpresiones. Este santo varón, cómo explica el Apocalipsis en forma maravillosa, con una sabiduría. Y también hemos publicado del doctor Caviglia Cámpora, Antonio Van Rixtel, sobre el Apocalipsis. Y así, pero de los que... otro libro muy hermoso, también es del padre Dolindo Ruotolo, ese gran místico italiano, que tenía también revelaciones del Espíritu Santo. Hemos publicado 2 volúmenes de él también, que son enseñanzas del Apocalipsis maravillosos. Pero, porque el tema es muy largo, muy denso, y nos hemos querido remitir a otra publicación que hicimos en esta colección, ¿por qué me crucificas de nuevo? ¿Por qué me crucificas de nuevo? Y en los volúmenes 19, 20, 21, 22, abordamos este tema del Apocalipsis en estos 4 volúmenes, 19, 20, 21 y 22, que es una maravilla realmente. Porque aquí el mismo Jesús, a través de una vidente alemana, Adriana von Speyer, le explica lo que debe explicarse en forma espiritual y divina, como lo explica Jesús mismo, que es el divino maestro, el sabio divino por excelencia. Entonces, todas las explicaciones que se han dado en la parte humana, pues siempre tienen sus fallas o son incompletas. Entonces, por eso, al comenzar estos videos de los últimos tiempos, les había manifestado de que lo que queremos es valernos de la explicación que da el mismo Jesús a estos temas tan complejos y densos. Entonces, como digo, vamos a leerles de esta gran mística, Adriana von Speyer, que aquí pues en la introducción en este volumen 19, el mismo teólogo alemán famoso, que ustedes deben saber, muchos de ustedes, Hans Urs von Balthasar, uno de los grandes teólogos que ha dado la Iglesia, él tuvo acceso a estos escritos y fue amigo de Adriana. Entonces él aprendió mucho con estas enseñanzas. Él lo testifica de lo que ha significado Adriana von Speyer para su vida personal y sus conocimientos teológicos.
porque aquí es Jesús que explica. Por eso vamos la mayoría de veces, en este caso, solamente a leerlos, porque ¿qué comentario podemos añadir a lo que el mismo Maestro Divino nos explica? Entonces les decía que para comenzar, quiero leerles lo que dice este gran teólogo Hans Urs von Balthasar. Esta introducción lo escribió en Zúrich, en la fiesta de la Asunción de la Virgen María en 1950. Y entre otras cosas dice, hablando de esta mujer, Adriana, aunque es cierto que en este libro Dios quiere que echemos una mirada a su verdad incomprensible y jamás descifrable, plenamente, mientras dure el tiempo. Sin embargo, Él no lo hace en la forma de acertijos cifrados, cuya justa solución podría ser encontrada con un poco de ingenio humano. Leyendo el comentario, uno se quedará continuamente asombrado al ver cómo una explicación pueda ser simple y sin pretensiones. Curiosidad y sensacionalismo no entran en sus intereses. Curiosidad y sensacionalismo no entran en sus intereses, claro. La palabra de Dios es demasiado seria para esto y también demasiado importante para no ser escuchada con toda la obediencia y toda la vida de fe. Y sobre todo, ella es demasiado santa para constituir la ocasión de difusiones y paráfrasis poéticas. También esta obra de Adriana von Spee se caracteriza, como las ya publicadas, por una moderación y una objetividad perfectas. Así lo cataloga este gran teólogo, los escritos de Adriana. Igualmente, obsérvese lo densa que es ella, no obstante la extensión. Se trata de un libro de meditación que dispensa a manos llenas estímulos para la meditación personal. ¿Cuántos sacerdotes deberían leer? ¿Cuánta enseñanza tiene estos libros de Adriana? Y qué bien harían a los sacerdotes y a los laicos también, para su edificación personal y para que comprendan la Escritura, sobre todo de este tema, como dice, tan denso como es el Apocalipsis. El mejor modo de aprender a conocer su contenido es el de leer diariamente un pasaje, y dejarse guiar de su contenido al encuentro personal con el Verbo que es Dios. Zúrich, Asunción de María, 1950. Hans Urs von Balthasar. Entonces, hemos hecho esta introducción leyendo un escrito de este gran teólogo alemán. Tiene muchos libros, nosotros mismos hemos importado. Y entonces vamos a tomar este librito que está en el volumen 22 de la colección ¿Por qué me crucificas de nuevo? Ahí, en este volumen, aborda Adriana el tema del capítulo 20 del Apocalipsis, precisamente del milenio y otros temas. Entonces vamos a leer simplemente. Haremos algunos videos y espero que pongan mucha atención por lo denso que es, pero que, como dice el teólogo, van a adquirir mucha enseñanza para su vida personal y espiritual.
y comienza con el capítulo 20, versículo 1, que dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí viene la explicación. ¿Qué quiere decir esto? El ángel que baja es reconocible por las insignias, llave y cadena. Viene sin hablar, en perfecto silencio. No bien lo ve Juan. Sabe que él aparece con un nuevo cometido. Juan, el que escribió este Apocalipsis. No debe proclamar, sino actuar, y actuar precisamente separando. Lleva la llave del abismo en la mano. Es un portero del infierno. Es un portero del infierno, provisto del poder de abrir y de cerrar. Hasta ahora los ángeles habían sido vistos obrando por mandato de Dios o del Señor mismo. Su vínculo directo con el mandante era evidente. Así como el Hijo en la tierra tenía siempre la mirada dirigida al Padre cuando actuaba, en el caso de este nuevo ángel se ve solamente lo que cumple. Los otros ángeles tenían la voz de Dios en la boca cuando hablaban, o las copas de Dios en la mano cuando actuaban. Encarnaban algo de Dios, como el sacerdote que muestra el cáliz o la hostia. Tiene en las manos algo que liga directamente a la iglesia con Dios. En cambio, este ángel es como un individuo que cumple algo de lo cual no se descubre el vínculo con Dios. Las visiones precedentes se habían desarrollado en un segundo plano de la verdad. La actual se desarrolla al interior de la verdad terrena visible. La distinción de los dos planos resulta clara por el hecho de que el ángel no puede exhibir el propio vínculo con Dios. Él lleva las insignias de su oficio, que deriva obviamente de Dios, pero que oscurece tal vínculo para el que lo ve. Cadena y llave son bien visibles, y Juan sabe bien que un ángel de este tipo no puede hacer nada contra Dios. Pero mientras los ángeles precedentes ligados con Dios mostraban cada vez en sus acciones el amor o la justicia divina, aquí se trata solo de un cumplimiento conclusivo efectuado en este mundo, de una verdad en apariencia puramente de acá, por cuanto revelada en una visión. Las visiones precedentes contenían más amenazas que actos y acciones. Aquí las amenazas son ejecutadas con el único modo posible y ejecutadas de manera tan real y verdadera que el hecho indubitable domina todo, mientras Juan se limita a mirar cuánto sucede sin experimentar la mínima compasión. El ángel tiene la llave y la cadena. Puede encerrar y retener. El ambiente que puede abrir con su llave es un ambiente infinito que puede tener solamente la forma del abismo, porque en él se aleja siempre más del cielo del que baja el ángel. La gran cadena que tiene igualmente en la mano y está hecha de metal como la llave, aguza la inexorabilidad y la inapelabilidad de juicio. Todo anillo de la cadena es igual al otro, puede ser cambiada con el de al lado, es igualmente fuerte e inquebrantable, y la cadena es sin fin, porque viene de la eternidad y ha sido preparada desde la eternidad para este momento. Capítulo 20, versículo 2. Aferró al dragón, la serpiente antigua, es decir, el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Domina al diablo sin antes combatir. Es más fuerte no en virtud de sí mismo. ¿Qué podría en efecto un ángel particular contra el diablo?
sino en virtud de su cometido. Él ha recibido de Dios precisamente el cometido de dominar al diablo, un cometido claramente superior a sus fuerzas, pero al interior del cometido proporcionado a ellas. Todo cometido ejecutado en el Señor obtiene exactamente lo que el Señor se había prefijado con él. Qué hermoso esto. El dragón es la serpiente antigua que sedujo a Adán y a Eva. Es el diablo y Satanás, la forma primera y original del mal, después que la segunda y la tercera forma, la bestia y el falso profeta, están ya en el agua ardiente. El dragón es encadenado por 1000 años. De su posición, Juan ve con exactitud el lapso de tiempo para el cual Satanás es encadenado. No hace una profecía, formula lo que ve. Él lo ve desde la eternidad, aunque el lapso de tiempo pertenece acá. Desde acá no podría valorar el tiempo, porque no se trata de años computables a la manera terrena, de años del calendario. Ellos sí medidos a nuestros años, pero partiendo de la eternidad. Cuando Juan habla de 1000 años, se asemeja a una mamá que explica a su pequeño que llega a la Navidad. Mañana, dice Elia, luego otro mañana, luego muchos mañanas todavía, y aquí de improviso que estamos en la Navidad. El pequeño no puede en efecto dominar con su mirada el lapso de tiempo que ella en cambio domina. Los 1000 años de encadenamiento debilitan el mal, lo obstaculizan, pero no lo anulan, y tanto menos lo convierten en bien. Satanás no se arrepiente y por eso aparecerá de nuevo. Al final, como dice la palabra de Dios mismo, al final será soltado. Satanás no se arrepiente y por eso aparecerá de nuevo. Tal debilitamiento constituye al mismo tiempo para los hombres una ocasión de vivir por cierto tiempo, por cierto periodo, sin Satanás, como si las pasiones vieran sustraerse su alimento, sin ser, no obstante, eliminadas en cuanto tales. Claro, por eso el hombre volverá otra vez con sus pasiones. 23. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló la puerta sobre él para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. El ángel lanza a Satanás al abismo, lo arroja encadenado de modo que él está obligado a permanecer donde cae, sin posibilidad de cambiar de lugar al interior del abismo. Luego cierra este último de modo que durante el período de la clausura nadie caiga dentro. Más aún, sella sin rodeos el ingreso. De esto resulta que el abismo no es accesible de todas partes, pero posee un ingreso determinado y ahora sellado. Es necesario dedicarse conscientemente cuando se lo quiere buscar y entrar dentro. El ingreso al infierno está reservado a cuantos quieren entrar en él, a cuantos desean y ansían el mal y manifiestan claramente e inequívocadamente su intención de tender a esa puerta. Lo que dice Jesús a Luisa también, solamente los que quieren entrar se condenan en el infierno. Y dice, para que no seduzcan más a las naciones. El diablo encadenado en el infierno no tiene ya ocasión de seducir. No puede ya atraer así, no puede ya atraer al infierno.
no puede en efecto salir de este lugar para indicar el camino que lleva allá. Además, el ingreso está obstruido, lo que en el fondo significa la misma cosa, dado que el ingreso consiste en aspirar voluntariamente a entrar por medio del diablo. El período en que los pueblos podrán vivir sin ser seducidos, es como una tregua concedida por Dios después de la caída del diablo. Ellos tienen así la ocasión de deshabituarse del pecado, de olvidar su caída. Si tuvieran la voluntad de convertirse, este período sería para ellos una ayuda de Dios. Podrían alejarse del infierno y orientarse a Dios y encontrar en Él la realidad definitiva que les separaría desde ahora y por la eternidad de su pecado. Qué lindo esto, ¿ah? Si tuvieran la voluntad de convertirse, este período sería para ellos una ayuda de Dios. Los pueblos tienen esta oportunidad de convertirse en esta tregua que va a sucederse cuando el diablo sea atado. Entonces, olvidarían el pecado de manera tan radical que les resultaría fácil resistir definitivamente a la seducción cuando el diablo fuese de nuevo dejado libre. Los 1000 años son como una pausa en la vida de los pueblos. Se les concede la oportunidad de vivir en la gracia, en cuanto que su pecado está alejado y cubierto, de modo que cuando quisieren después tornar de nuevo al pecado, deberían tomar una nueva decisión y reorientarse en este sentido. Tal período atañe a los pueblos, no a cada uno de los individuos. Es algo comparable al bautismo, aunque no es el bautismo. Dios concede un período al niño que ha sido bautizado. Él puede vivir varios años en la inocencia infantil después que el pecado original ha sido en él borrado. Cuando luego el diablo vuelve a comenzar con sus tentaciones, está obligado a reanudar desde el principio. Algo así se concede a los pueblos aquí. Lo que está alejado de ellos no es pecado de los individuos, ni la tentación al pecado, sino el diablo en persona. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Recobrará una vez más su libertad, a fin de que los hombres sostengan un combate contra él, contra el diablo, ¿no? Los hombres deben tener la ocasión de ponerse en contacto con el pecado. Si su elección debe ser libre, tienen necesidad de conocer tanto el pecado como la gracia. Dios deja al diablo esta oportunidad. La cosa forma parte casi de su juego refinado. De otro lado, el Padre hace eficaz la gracia del Hijo, que puede explicarse solamente en la libre decisión del hombre, conocedor de cuánto posee en ella. Además, para comprender el propio pecado, el hombre debe tener una idea del pecado en general. Si no existiese más la posibilidad de ser seducidos por el diablo, la gracia de Cristo no sería lo que ahora es. Por un poco de tiempo, es decir, por el tiempo necesario a la decisión del individuo. Este breve periodo indica también el breve lapso de tiempo que se requiere cada vez para caer en el pecado o para renunciar a él. Si la lucha contra el pecado no se conduce de modo débil, sino decidido, y el hombre obtiene en ella la gracia prometida, la decisión es tomada pronto y el paso claro y veloz.
capítulo 20, versículo 4. Luego vi unos tronos y a los que se sentaron en ellos se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a cuantos no habían adorado a la bestia ni su estatua, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Juan descubre un cierto número de tronos. Ellos están allí sin que se vea en un primer momento el significado particular, el objeto preciso. Luego ve llegar a sentarse en ellos un cierto número de personas. Pero no bien ellas se han sentado, la escena cambia completamente, porque ellas reciben el poder de juzgar. Tal poder se les concede solamente en el momento en que se ha llenado la precondición, que consiste en sentarse en el trono. Ya anteriormente, ellas habían sido predeterminadas y elegidas a ejercer el juicio, pero no lo daban a ver. Su elección se hace evidente solamente cuando reciben el poder. Su entronización es, por lo tanto, una instalación en un oficio después del cumplimiento de un cierto acto. Su personalidad y su vida precedente las ha predeterminado a cuanto ahora acontece. Pero esto se verifica solamente después de todas las precondiciones, después de que todas las precondiciones han sido satisfechas. Así sucede siempre en la cristiandad. El oficio se concede solamente con la posición de un acto visible, exactamente como el oficio del sacerdote conlleva el carácter, aunque él había sido ya señalado antes en ese sentido. Este paso encierra un misterio, porque exteriormente no se reconoce ningún motivo por el cual al sentarse en el trono les confiere este poder. Así sucede en todo otorgamiento del carácter. En la visión no se hace ninguna distinción entre este otorgamiento del oficio y el otorgamiento sacramental del oficio en la Iglesia. El evento es también muy afín a la infalibilidad papal ex cátedra. Las palabras del Papa son infalibles en virtud de su oficio. Aquí el poder de juzgar se hace perfecto con la toma de posesión del trono. De otro lado, tal asunción de poder es el coronamiento de una vida en la gracia y en el signo de la gracia aquí concedida, que es por eso coronamiento de méritos y oficios precedentes en la Iglesia. En fin, el sentarse en el trono es el cumplimiento definitivo de una misión como la que poseen, por ejemplo, los santos. Una pequeña Teresa, que en la tierra casi no se distinguía de las otras buenas hermanas, a través del trono sobre el que se asienta, se revela de improviso como una gran santa. Una vez más, se hace visible el misterio del paso, en que casi sin razón sale a la luz lo que estaba ya presente y que sin embargo obtiene solo ahora la propia actualización. Vi también las almas. Después de los tronos, Juan ve almas particulares. Las reconoce como almas de los distintivos que corresponden a su propia alma. Parecen centellas que arden cada una por cuenta suya, pero se alimentan de una gran central común. No se cambian con el gran fuego, pero son continuamente alimentadas por éste. Y como una sombra en la luz, no están acompañadas por la calidad de ser almas decapitadas. Son las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Su calidad de mártires del testimonio de Jesús resulta de su vínculo con la luz,
porque la luz de que se alimentan no es otra cosa que el testimonio del mismo Jesús, la confesión, la afirmación, la fe. No es el Señor mismo como sustancia que viva en ellos, sino lo que de Él vive en su testimonio en ellos. Ellas se nutren y alimentan de tal testimonio y viven así del Señor, que es la palabra de Dios, el Logos. Juan distingue entre el testimonio de Jesús y el verbo de Dios, por más que ambos sean el Hijo. Él distingue porque esta visión se coloca en el paso de la antigua a la nueva alianza. Bajo el perfil cronológico, el Señor ha nacido ya y ha tornado al Padre. Pero el testimonio de los decapitados proclama cada vez de nuevo tal paso. Proclama al Señor como al que lleva el nuevo mensaje, el cumplimiento de la profecía. El paso de la antigua a la nueva alianza no se concibe solo cronológicamente, y Dios ha plasmado el destino de cada hombre de tal modo que puede actuar en todo momento de nuevo este paso vivo. Y a cuantos no habían adorado a la bestia, ni su estatua, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano, también estas almas parecen centellas, pero se presentan más como fuegos autónomos. Todas tuvieron el testimonio, la misión, el apostolado como centro vivo en sí. No se limitan a confesar, sino que actúan lejos, dando el testimonio con su vida. Su misión tiene una forma diversa de la de los mártires, lo que no significa que tenga un mayor valor. La sombra que las acompaña es el recuerdo de la bestia, de su estatua y de su marca, y estas sombras son como banderas, como trofeos de victoria que los confesores de Cristo llevan consigo y en los cuales está visible la imagen del adversario vencido. En tal carácter sombrío se descubre al mismo tiempo el claroscuro de la existencia terrena comparada con la vida celestial. Ellos revivieron. En la visión Juan ve la llama transformarse y hacerse un cuerpo vivo. La vida que las almas llameantes reciben ahora es respectivo de su vida terrena. La vida que las almas llameantes reciben ahora es respecto de su vida terrena, como el fuego respecto de la sombra. Es de tal modo una vida en el Señor que participan de las cualidades de éste. Los cuerpos vivos que aquí surgen no pierden nada del precedente carácter de llama. Al apóstol del amor se le concede ver tal visibilidad, tal corporeidad del amor ardiente, puesto que la vida de los que se consumen y queman en el amor del Señor es visible solo y siempre a los ojos del amor. Él observa este fuego sobre la base del propio amor, que en el fondo es idéntico al que arde en las almas. El texto no dice si Juan sabe o no que arde del mismo amor. No es necesario que nosotros lo sepamos a fin de que la imagen sea eficaz y así no lo vengamos a saber. Y reinaron con Cristo por 1000 años, vuelven a la vida en un aspecto de resurrección que tiene el fin de obrar correinando con Cristo, lo que habíamos explicado en el anterior gráfico. Participan de la misión de éste en el mundo. Son los que cumplen desde el cielo con el Señor son los que cumplen desde el cielo con el Señor la misión común. Están muertos a la bestia y a todo lo que no es Dios, al pecado y a sí mismos. Esta es la primera resurrección, la santidad. Reinan con el Señor los que lo aman y que son correspondidos por Él al amor.
los que Él hace participar de la heredad del Padre, a quienes permite regular y gobernar con Él. Los 1000 años corresponden al período del encadenamiento de Satanás. Es el mismo tiempo visto desde la eternidad. El número expresa un largo tiempo si se mide a los parámetros de nuestra vida terrena, mientras visto desde la eternidad se resuelve en un breve periodo. Para los santos y su dominio, Él es como una anticipación provisional del reino eterno futuro. Queridos hermanos, nos quedamos aquí en el versículo 4 del capítulo 20. Continuaremos leyendo los demás versículos de este capítulo. Espero que sea de vuestro provecho espiritual lo que hemos leído y Dios mediante estaremos leyéndoles en el próximo video el resto de estas meditaciones tan hermosas. Mientras tanto, que Dios les bendiga y hasta pronto si Dios quiere.